En el año de servicio 2019, se invitó a algunos hermanos que han trabajado en asambleas en los departamentos de estacionamiento y acomodadores a recibir un curso para acomodadores y estacionamiento para asambleas. Se trata de una serie de videos que abarcan todo lo que implica la labor de los acomodadores, cómo pueden atender su servicio y qué áreas deben prestar atención. También aplica en el ámbito de quienes trabajan en los estacionamientos. Los puntos se abordan en unidades. He extraído los puntos más relevantes que se pueden tomar de estas consideraciones para que veas cómo se lo debe de tomar el que trabaja en estas ocasiones en una asamblea y hasta qué grado deben de controlar el entorno para evitar situaciones molestas, aunque la labor de los acomodadores implica más que vigilar a los que pueden causar situaciones problemáticas, como apóstatas. Cerca de la misma fecha el activista Lloyd Evans, quien ha estado haciendo esto por alrededor de 10 años, hizo algunos comentarios cerca de esta época, porque se filtraron estos videos y me gustaría también presentar sus comentarios ya que son muy buenos y acertados. El video completo y original se encuentra disponible en el canal que lleva su nombre. Hello viewers, those of you who have spent time in the Jehovah's Witness religion will know all about attendance. Basically, when you go to a Jehovah's Witness convention or assembly, there is an army of volunteers, usually with special badges or with special lanyards or with special fluorescent vests, whose responsibility it is to basically shepherd the crowd and get people to and from their seats safely. Now, although this is a voluntary arrangement, there is typically a lot of training that goes into being an attendant, and attendants are typically asked to attend a long training session in the build-up to the event to familiarise themselves with the rules, with the operation plan, etc. But it seems that in recent years, Watchtower has turned to its video production machine to make attendant training more uniform, and as a result, we have a leaked attendant training video to show you. The original video is a number of hours long. I've just taken some of the clips that I find fascinating and worthy of discussion. So without further ado, let's roll the first clip. Acomodadores. Ustedes desempeñan una función importante en las asambleas regionales, de circuito, reuniones de congregación y otros eventos. Su trabajo nunca ha sido más importante. Podemos decir que los acomodadores están en el frente de batalla de estos eventos, pues se aseguran de que todos reciban una calurosa bienvenida, ánimo y protección. No hace falta decir que vivimos en tiempos críticos, y en cumplimiento de la profecía bíblica, es evidente que los hombres malvados han avanzado de mal en peor. También hemos visto lo mucho que han afectado estos últimos días a nuestros hermanos. Muchos de ellos se enfrentan a serios problemas personales y familiares, así como a limitaciones físicas y emocionales. Eso significa que tenemos que estar listos para ayudarlos y atentos a las necesidades de todos los que asisten a las asambleas. El principio bíblico que debe guiarlos al desempeñar su asignación de acomodador se encuentra en Isaías 32:2. Aludiendo de forma profética al trabajo de los ancianos de pastorear al rebaño de Dios, Isaías escribió: «Y cada uno tiene que resultar ser como escondite contra el viento y escondrijo contra la tempestad de lluvia, como corrientes de agua en país árido, como la sombra de un peñasco pesado en una tierra agotada». Aunque tal vez estas palabras no sean aplicables a todos, de seguro ustedes querrán mostrar las cualidades de los hombres que se mencionan en este versículo al desempeñar su asignación. ¿De qué maneras? Con una cálida sonrisa, ustedes tienen el privilegio de dar a todos la bienvenida a un lugar de adoración donde el ambiente es como un oasis espiritual en una tierra agotada.
Y al tomar la iniciativa en ofrecer su ayuda, ustedes pueden ser como esas corrientes de agua que a todos refrescan. Y al promover un ambiente de paz y seguridad, ustedes llegan a ser un escondrijo para nuestros invitados, especialmente para los de mayor edad y los que tienen salud delicada. Es como si a través de ustedes, nuestro gran anfitrión Jehová, extendiera sus brazos para darles la bienvenida y para hacerles sentir que han entrado a una casa donde estarán seguros y protegidos. Por eso, al apegarse estrechamente a los principios y a las pautas presentadas en este curso de capacitación para los acomodadores, ustedes proveerán la clase de cuidado protector que menciona Isaías. Found these opening remarks fascinating. Bear in mind that being an attendant is basically about getting people from their cars or from the moment they enter the event space, getting them to their seats safely, making sure that while they're in the event space they are safe, that they are taken care of, that they can be directed to wherever it is they need to go. And then once the event is over, making sure that they get home safely or at least get to their car safely. That's what being an attendant is all about. But it seems Watchtower can't make a video training people on how to do this without making that video have a flavor of its kind of doomsday fears and paranoias. And what's interesting is that as we see more of these videos, more clips from these videos, we see even more hints at how controlling and cult-like the Jehovah's Witness religion has become. Gracias. Gracias. En la Biblia encontramos ejemplos de hombres fieles que sirvieron de acomodadores. Uno de estos ejemplos se halla en el libro bíblico de Nehemías, durante el tiempo en que se estaban reconstruyendo las murallas de Jerusalén. El capítulo 4 de Nehemías relata que se reunió a los acomodadores en respuesta a las amenazas de enemigos procedentes de todos los lugares. ¿Cuál era el plan de acción de Nehemías? El versículo 13 dice que se colocó estratégicamente a los acomodadores en los lugares abiertos, donde estaban las partes más vulnerables de la ciudad. ¿Cuál era su objetivo? Resguardar y proteger al pueblo de Dios para que las obras continuaran y se llevaran a término. Bueno, hoy más que nunca, parece que las posibles amenazas vienen de todos los lugares. Y como en los días de Nehemías, ustedes deben mantenerse alerta y al tanto de los asistentes, protegerlos de aquellos que pudieran ser una amenaza para su bienestar. En un sentido muy real, ustedes se convierten en una muestra palpable del cuidado amoroso de Jehová hacia sus ovejas. En esta introducción presentan un poco de la base bíblica, prefigurando a los acomodadores con los guardias que dispuso Nehemías para asegurar que nadie estorbara la realización de la obra de reconstrucción. Véase Nehemías 4:13, entonces básicamente están comparando un acomodador con un vigilante, pero en este caso es un guardia espiritual que vela por el cuidado de las ovejas de los peligros que se demostrarán en este curso. Luego le hacer ver que la labor de un acomodador va más allá de cosas simples como dirigir a los asistentes a donde están los asientos, o vigilar que no haya situaciones peligrosas que pudieran provocar un accidente, y que el curso no solo le brindara lo que debe hacer o no en su asignación, sino poder percibir qué tipo de ayuda podrían necesitar los asistentes, en dependencia de sus circunstancias, sino a poder percibir cómo uno puede ayudarles. El curso de capacitación para los acomodadores que están a punto de presenciar se ha concebido para lograr eso. Va más allá de simplemente enseñarles destrezas o cómo ser un acomodador. El programa se enfoca principalmente en las personas a quienes usted sirve y los motivos correctos para hacerlo. Además, más que solo una lista de lo que debe y lo que no debe hacer, el curso de capacitación recalca los principios bíblicos que son aplicables a su asignación, tomando en cuenta las circunstancias de aquellos a quienes ustedes sirven. He aquí solo algunos de los temas que se analizarán. ¿Cómo responder cuando se pierde un niño? Fue la gravedad de la situación lo que me impactó.
Eso fue también lo primero que pensé. Que había sido secuestrado y que perdí a mi hijo en una asamblea regional. Mi hijo está perdido. Tranquila, yo la puedo ayudar. Permítame llamar a objetos perdidos ahora mismo. ¿Hermano Simons? Sí, soy Bill Sheck. Soy acomodador en el pasillo sur. Me acaba de abordar una madre para decirme que perdió a su hijo. El niño se llama Jaden Turner. Pelo castaño, la madre dice que viste traje negro y un corbatín rojo. ¿Qué hacer cuando sucede un accidente? Ay. Hermana, ¿está bien? ¿La puedo ayudar? ¿Cómo tratar contacto con personas problemáticas? ¿Cuántas veces se los tengo que decir? No necesito su ayuda. Por lo visto, no me van a dejar entrar. La capacitación será verdaderamente poderosa. Sin duda alguna, el cuidado y la protección de las ovejas de Jehová son una prioridad. Y ustedes, los acomodadores, desempeñan un papel esencial en este servicio sagrado. Así que presten cuidadosa atención a todo lo que se presentará. Conforme se aproxime su asamblea, no olvide meditar en lo que haya aprendido. Así preparará su corazón para esta asignación y disfrutará plenamente del privilegio de servir a sus hermanos de esta manera tan especial. I've included that brief clip for two reasons. First of all, again, we're talking about stewards. We're talking about attendants whose job it is to get people in and out of the venue safely. And yet the job, which is a voluntary job that no one's being paid for, is being talked up as though it's hugely significant. There are even scriptures quoted if you watch the whole thing. And attendants are asked to prepare their hearts and meditate in advance of this assignment. And you see people there praying with their Bibles, with the ground plan of the event arena, as though it's this massive, massive deal. Sure, it's important that people are safe, but I don't think it merits this level of melodrama. And it's also interesting to hear the brother there talk about the protection of Jehovah's people. He says, without a doubt, the care and protection of Jehovah's sheep are a priority. And I want you to remember those words, because later among the clips, we're going to see a clip about what happens when a child gets lost. And I think that there are some interesting points to note about contrasting the whole issue of child safety in an event arena with what we know about Jehovah's Witnesses and their mishandling of child sex abuse. Ahora vea lo que se espera de una persona que ha sido capacitada como acomodador. Claro, existen peligros reales como lo que sucedió en Angola en 2017, cuando unos delincuentes liberaron gases tóxicos en una asamblea, y en parte se entiende que la labor que realizan es algo serio al decir que dan seguridad en el evento. Aún así hay detalles que muestran lo desconfiados que son cuando tratan con personas que tienen sospechas de malas intenciones, si es que no lo demuestran de manera evidente. Los acomodadores tenemos que proteger a los hermanos. Tenemos que hacer que se sientan seguros. En ocasiones, tal vez debamos protegerlos aún hasta el punto de estar dispuestos a dar nuestra vida por ellos. Nuestra prioridad es proteger a nuestros hermanos aquí en la Asamblea Regional. Queremos asegurarnos de que los que vienen lo hacen por el motivo correcto, aprender acerca de Jehová. Tener un despliegue de acomodadores afuera, antes de siquiera entrar al local, es como un muro protector. Somos como una ciudad protegida dentro del área de la Asamblea Regional. Como departamento de acomodadores, nos tomamos este asunto muy en serio. Queremos asegurarnos de que nuestros hermanos estén seguros. Echemos un vistazo a los desafíos que atraviesan 5 personas con distintas circunstancias. Estas situaciones son comunes. De hecho, es probable que ya las hayan visto o las verán al desempeñar su labor de acomodadores. Mientras ven el video y observan los desafíos que afronta cada persona, pregúntese cómo influiría este conocimiento en su manera de tratarlas si asistieran a su asamblea.
Buenos días, Vidi. Es día de asamblea. Quisiera que pudieras venir. Oh, gracias. Buenos días. Buenos días. Es para ti, hermana Day. Oh, gracias. Parece que está lista para la asamblea. Ah, claro que estoy lista. Voy por mis cosas. We're being introduced here to a series of characters, as you've heard. The objective is for attendants to sympathize with the different scenarios that are depicted, because they might encounter individuals who are going through similar things. And first up is Sister Day, who is an older sister, and you have this kind of dramatic introduction where it's showing the Rutherford record, and you also see the old collection of old Watchtower books. I just found that part of the video unintentionally poignant, but for reasons other than the video was intended, because for me, the emotions I was feeling when it was showing that, you know, the walker, and clearly this is an old person who's been in the organization for decades. What was going through my mind was, what a waste. You know, how wasteful that this person has devoted decades in service to an organization that was saying, the end is coming, the end is coming, the end is coming. And throughout all of those decades, the end never comes. But even in her twilight years, she still believes passionately, well, this is the truth, it has to be the truth, the end is coming any moment now. And to add insult to injury, you see this, you know, fresh young family come to the door. Here's a flower, Sister Day, and you see the cycle repeating itself. You see new generations being kind of led along into this never-ending cycle of expectation, which is what being a Jehovah's Witness is all about. Son 3 días, de viernes a domingo. Empieza por la mañana, como a las 9:30, un receso, y termina como a las 4. ¿Qué te parece? Trataré de ir. Estupendo. Espero verte ahí. Eddie, no estás pensando en ir, ¿verdad? ¿Por qué no? Mi primo es un atalayo. Y básicamente se separó de la familia. Es lo que te obligan a hacer, ¿sabías? No tenía idea. No tenía idea. Típico culto. Ten cuidado. Demasiado bueno para ser real. This is a fascinating little clip. One of the characters that we're introduced to is Eddie. We find out that's his name later on in the videos. And Eddie is witnessed to at work and invited to the convention, but his colleague overhears and interjects to say, listen, be careful. What's fascinating is that Watchtower here has an opportunity to portray
so-called opposers and to show what kind of arguments a Jehovah's Witness or someone who's interested in becoming a Jehovah's Witness, what kind of arguments they might be exposed to. And the best they can come up with is, oh, my cousin's a Jehovah. He basically cut himself off from the family. It's what they make you do, you know. Typical cult. That's apparently the most compelling argument. And by the way, there's some truth to that, because when you become a Jehovah's Witness, you learn to think of non-Jehovah's Witnesses differently. Even if they're family members, you understand that their attitudes, the fact that they're not dedicated to Jehovah and dedicated to fulfilling the requirements placed on them by the organization, you learn to think of them as bad association. So that although you won't necessarily outright shun them, you might find yourself tempted to at least think about withdrawing from them. Te quiero. Estoy muy orgullosa de ti. Lo que significa mucho tráfico para el fin de semana feriado. Espere retrasos prolongados en la intersección del centro y la ruta 600. Si piensa quedarse en la ciudad, los testigos de Jehová celebrarán su asamblea regional en el nuevo centro cívico comenzando hoy. Se espera que más de 7.500 testigos asistan al evento de 3 días de duración. Estamos contentos de regresar para nuestra asamblea regional. Nos encanta venir aquí. Nuestras asambleas están abiertas al público y la entrada es gratis. Están invitados. El programa comienza a las 9:40 todos los días y termina a las... So we're now introduced to the next character, who is an inactive lady who was baptized as a Jehovah's Witness and later faded from the organization. And I can't help but be irritated whenever I see this whole thing of witnesses getting baptized at a ridiculously young age. That is one thing that always grates at me, this emphasis on getting witnesses baptized really young, before they know who they are, before they're old enough to sign a contract or get a job or own property. No, we want you to pledge yourselves to a religion for life, with crushing penalties if you ever change your mind. But she has these flashbacks to getting baptized because it seems she has become inactive. But what's interesting is that whenever Watchtower portrays inactive people in the JW broadcasting episodes and here as well,
they present this stereotypical image of someone who's miserable, of someone who is depressed and unhappy because they are separated from Jehovah's spiritual paradise. In the minds of Watchtower, or the Watchtower's writing department, it's inconceivable that you could walk away from Jehovah's Witnesses and lead a happy, fulfilled, meaningful life. In their minds, you're going to spend every minute of every day looking mournfully into the window or reflecting on how wonderful your life could have been if you'd stayed with Jehovah's organization. And another thing that's worth noting about this segment is that the inactive woman hears about the convention on the radio. It's announced on the radio there's going to be a convention and there are 7,500 witnesses attending. Well, how interesting, because as witnesses we were told that the newspapers, the radio, the television, they're all against Jehovah's Witnesses. So you should never expect to hear anything positive or even neutral about Jehovah's Witnesses in Satan's media. But what's interesting is that whenever you have the convention season, you go online and you find there are newspaper articles, all sorts of things that are pointing people towards the conventions and giving very flattering reviews of the local conventions, local reporters, that is, writing about the conventions. So it simply doesn't hold true. If it is Satan's media, then quite clearly Satan's media isn't as interested in persecuting and criticizing Jehovah's Witnesses as you would think. Vamos, mamá, se hace tarde. Adiós, papi. Adiós, diviértete. Chao, papá, que te diviertas. Ustedes también, adiós. Diviértanse. Oh, gracias, cariño. De nada, que disfruten. Gracias. Cuídense. Todd, se le hace tarde a tu mamá. Apúrate. Hola, Todd. Hola. Todd. ¡Qué emocionante! Me da mucho gusto que vengas con nosotros, Todd. ¿Tenía otra opción? Algún día podrás escoger. Y espero que entonces escojas venir por ti mismo. Lo dudo. So this for me is the most disturbing part of the attendant training videos. And frankly, it was this scenario that swung the decision to make this rebuttal, because this really strikes close to home. We have here a teenager being raised by his Jehovah's Witness mother, who is being shown, being coerced emotionally to go along to this event, even though he doesn't want to go. And he says, "Did I have a choice?" And his mother says, "Someday you will have a choice, and hopefully by then you'll choose to come on your own." And he kind of mutters, "I doubt that." This is apparently what Jehovah's Witness parents are supposed to do, is drag their children along to these events, whether they want to go or not. And quite frankly, if you are a Jehovah's Witness parent, why wouldn't you do that? Because in your mind, if you don't drag your child along to these events, whether they want to go or not, there's a higher chance that they'll be destroyed at Armageddon. That's what's at stake here. Fellowships. And what we're going to see in this scenario is a very visceral portrayal
of the kind of emotional trauma a parent goes through when they think that their child might be drifting from the organization and therefore liable to be destroyed at Armageddon. We're going to see this as the videos progress. But what's also interesting is that they pass Todd's father, who I think it's safe to say is getting ready to go out for a day of leisure. I think he's putting his golf clubs in the back of the car. And Todd's mother walks past her husband and everything's, oh, have a good day, dear. Oh, you have a good day too. There's no concern at all about the fact that her husband isn't a Jehovah's Witness and isn't coming to the convention and therefore will be destroyed or would be destroyed if Armageddon came tomorrow. All of the emphasis is on Todd. Apparently it's a tragedy, as we're going to see, a tragedy that Todd is only going to the convention because he feels he has no other choice. Allí está. Quedaste muy linda. Gracias, mami. Te quiero. ¿Lista? Lista. So our fifth character is revealed to be a single mother with a disabled daughter, and it's quite an emotionally charged segment because she's going to great lengths to get her daughter ready for the convention. You see when she puts the wheelchair away, she takes a moment to seemingly pray or pause before she gets in the car and drives to the convention. But anyway, these are our 5 characters that attendants are being asked to watch and learn from. And we're now going to go to the next part of the story. In other words, when these characters arrive at the convention venue. Conocer los desafíos personales de los asistentes de seguro influiría en cómo los tratamos. Pero no es posible saber las circunstancias particulares de cada persona. Todos los que asisten a las asambleas, sin importar sus circunstancias, merecen la misma atención y empatía. Todos tienen algo que contar sobre sus esfuerzos por asistir. Saber esto debería ser suficiente para mostrarle a cada uno el amor y la atención que tanto merecen. Si bien es cierto que no podemos leer el corazón de nadie como lo hizo Jesús con las multitudes, sí podríamos leer sus expresiones faciales y su lenguaje corporal, y hasta percibir sus dificultades al verlos desde lejos o cuando pasan junto a nosotros. Regresemos al video y observemos a estas 5 personas mientras llegan a la asamblea y encuentran acomodadores que las atienden. Aunque los acomodadores no conocen sus circunstancias, observen cómo perciben que hay una necesidad. Toman la iniciativa y les brindan ayuda. Esto contribuye a hacer más hermoso el paraíso espiritual para esas familias y muchas otras. Mientras observan, pónganse en el lugar de los acomodadores. ¿Cómo hubieran manejado cada situación? ¿Habrían mostrado la misma empatía e interés aun si no estuvieran al tanto de sus dificultades? ¿Qué nos enseña su ejemplo?
¿Todd? ¿Todd? Todd. Buenos días, hermana. Bienvenida a la Asamblea Regional. So even though Todd and his family have arrived at the convention venue, Todd decides to stay in the car. And his mother is quite clearly distressed at this decision, but her distress becomes even more palpable as we continue with this dramatization. Buenos días, hermanas. Buenos ¿Cómo días. están? Hola, hermano. ¿Hay algo en la cajuela con lo que pueda ayudar? Sí, por favor. Bien, encantado de ayudarles. Hola, mi hermanita. Me alegra verte. Gracias, hermano. Buenos días, soy David. Soy Eddie. Gusto en conocerte, Eddie. ¿Primera vez que vienes? Sí, lo es. Tengo un compañero de trabajo que es testigo de Jehová. Me habló un poco sobre el evento y me comentó... No llores, mami. Hola, gusto de verte. ¿Cómo has estado? Bien, gracias. Qué bueno. Gusto de verte. So Todd's mother continues to be visibly anguished just because her son is staying in the car. And this may seem ridiculous and overly melodramatic, and to an extent it is overly melodramatic, but it's important to remember that in her mind, her beloved son is drifting from God's one and only true organisation. He needs to not just be at the convention, he needs to be willing to take in the instruction if he is going to make it through Armageddon, which is apparently going to be coming imminently. At least if you're a Jehovah's Witness, that's what you're trained to believe. So, frankly, if Todd's mother was indifferent to her son not wanting to be there, there would be something wrong. If she really believes that Armageddon is coming and that all who reject the teachings of Jehovah's Witnesses will be destroyed at Armageddon, her traumatized behavior makes perfect sense. I think it's also worth saying something here about the disabled girl, because when the car arrives, the car pulls up, the attendant asks, do you need help with anything? Is there anything in the back that I can get out for you? And the mother doesn't say, yes, there's a wheelchair. She just says, yes, we do need help. And he opens up, I think it's called the trunk, you Americans call it. And there he sees the wheelchair and is visibly shaken once he realizes that the girl is disabled. And of course, I'm not disabled. I don't know what it's like to be a disabled Jehovah's Witness or to grow up as a disabled Jehovah's Witness. But I can imagine it's a fairly unique experience because you are being told that the way past your problems, the way to physical perfection,
the way to overcome your disabilities is to stay as close as possible to Jehovah's organization, to survive Armageddon, and then you will be given this perfect new body, and then you will be rid of all of your disabilities. I can imagine that being emotionally very difficult to deal with, and another reason why you would be emotionally attached to the beliefs even if they didn't make sense, so that you would have even less reason to explore your beliefs from an objective or critical standpoint, because you've been given this cruel promise of relief for your difficulties, for your disabilities once the paradise comes. You're going to be even less inclined to find out whether you've been lied to or not, especially if you've invested years or decades in serving the organization under the false assumption that by doing so, you will be given this perfect new body. También. La asamblea ha estado buenísima, ¿no crees? Es cierto, ha estado muy buena. Nos vemos después. Nos vemos. Hasta luego. Lo siento, no quise asustarte. No hay problema. ¿Todo bien? Eso es lo que quería preguntarte. ¿Estás bien? Sí, gracias. Solo que no me siento muy bien. ¿Te traigo una botella de agua? Debes tener calor ahí adentro. ¿Sabes? Ya me iba a bajar. Bien. ¿Te acompaño? Seguro, gracias. Me llamo Charles. ¿Cómo te llamas? Todd. Gusto en conocerte, Todd. ¿De dónde eres? South Central. South Central. Adelante, hay muchos lugares en esta sección. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Estoy bien. Qué bueno. ¿Cuántos asientos necesitas? Vengo solo. Bien, por aquí. Gracias. Cuidado con el escalón. ¡Hey! ¿Lo conoces? Sí. ¡Hey! Me da gusto verte. ¿Sabes? Algo me decía que te vería aquí. Me alegra que vinieras. A mí también, gracias. Oye, tengo un lugar para ti. Siéntate con mi familia, aquí abajo. So Eddie, who has ignored the warnings that Jehovah's Witnesses might be a cult, has arrived at the venue and miraculously has been taken to the exact seating section where his Jehovah's Witness co-worker and his family are sitting. So that worked out well. And we also see Todd relent in his refusal to get out of the car when he's shown some kindness by an attendant. He finally decides to join his mother and sister and brother inside. And we see in the next segment what effect that has. Gracias. Oh, cuidado, cuidado, mi amigo. Gracias, bien hecho, bien Buenos hecho. días. Buenos días, buenos días. Buenos ¿Tres? días. No. 4. También viene mi hijo. No hay problema, no hay problema. Gracias. 4. Tengo el lugar perfecto para ustedes. Allí abajo. Solo siga Muy al bien. hermano. Gracias. Hey, buenos días. Buenos días. Gracias, Jehová. Mamá, ¿todo bien? Sí, perfecto. Perfecto. Hola, hermana. ¿La puedo ayudar? Oh, sí, muchísimas gracias. Hola, Trinis. ¿Cómo está Bella? Está bien, gracias. Veo que los muchachos están creciendo. Ay, perdón, Está me bien, tengo nos que vemos ir. al rato. Gracias. Hermana, ¿hay algo más en que le pueda ayudar? No, creo que estamos bien. Bien. Gracias.
So I have to say, this feels like emotional overkill for a video that is intended to train attendants in their duties. This is very melodramatic. We hear there the stirring music as each of the characters eventually find their way to their seats. But again, I can't help but comment on how disturbing that whole thing with Todd's mother is. And the reaction you see when she gets the text message, presumably Todd saying, "Where are you sitting?" And she's saying, "Thank you, Jehovah." And her daughter says, you know, "What's happening? What's wrong?" And she says, "Everything's perfect." And then later you see her embracing Todd as though he's come back from the dead almost, which in her mind he kind of has. But I just find it fascinating that Watchtower can't make a video intended to train crowd stewards, essentially, without injecting their cultishness and their control, and without giving this whole spin of, if you don't attend, something really, really bad is going to happen, and you should be worried if your child isn't going to attend. And what I found, I think, especially upsetting or disturbing from my point of view, obviously I am now disassociated. My father is an elder and he is shunning me. As far as I'm aware, my dad is an attendant. So he will have been sat through this whole series of videos. By the way, I don't know whether these videos are for this year or the year before. I have a feeling these are either brand new videos for this year or they're from last year. But my dad will have sat through these videos in preparation for his assignment as an attendant at the convention. And here he is being shown this happily ever after, where the child, the errant child, is reunited and relents and decides to come to the convention, and there's this hugely emotional embrace. What's going to be going through his mind when he thinks about me? And, you know, what's going to be going through the minds of any attendant who is watching these videos and has a disfellowshipped or disassociated child? I think that it's quite insensitive to portray, again, this happily ever after scenario where everything works out, when you're an organization that is breaking apart families and saying to parents that unless their children stick with the organization, they will be worthy of destruction at Armageddon, which is what all of this is about. All of the emotion that we've seen from Todd's mother is a very visceral response to the Armageddon teaching, which says that if you are not associated with Jehovah's people, if you go so far as to learn about Jehovah's Witness teachings and then reject them, you're worthy of death when Armageddon comes. And by the way, Armageddon is coming any moment now. Aunque la obligación de atender a estos hermanos recae principalmente en sus familiares y la congregación, esfuércense por apoyarlos en la asamblea. Debe haber suficientes voluntarios en el estacionamiento y las zonas donde se dejan y recogen a los mayores y de salud delicada. Ofrezcan ayuda práctica con las sillas de ruedas, especialmente en las aceras. Ayúdenles también con los bolsos y acompáñenlos hasta las entradas designadas. Los acomodadores asignados a la zona para dejar y recoger pasajeros deben estar en su puesto antes de que lleguen los asistentes. Estar listos para brindar ayuda práctica. Usar hermanas como voluntarias para que provean ayuda. So I've shown this brief clip because it's one of two clips that I'm going to show you where it seems to be quite obvious that sisters have this secondary role, or they are at the disposal of men. Women, as you know, if you have spent any time as a Jehovah's Witness, it's a different organization or a different religion altogether. If you are a female Jehovah's Witness, you are not entitled to have any role of authority. You're not allowed to preach. You are allowed to preach, but you're not allowed to teach.
you are in a subservient role to men in the organization. And I just feel as though that comes across there in that brief clip. There's another more glaring example of the way women are looked down on coming up later. Las asambleas regionales y de circuito son un oasis espiritual para todos, incluso para quienes tienen necesidades especiales. Ya que cada caso es distinto, hace falta tener discernimiento para primero entender las circunstancias particulares de cada persona y entonces responder a ellas debidamente. El amor que mostró Jesús cuando se le acercó y lo tocó la mujer que sufría de flujo de sangre sirve de magnífico ejemplo para los acomodadores. La gran mayoría de los acomodadores atienden estas circunstancias especiales con un amor como el de Cristo. Sin embargo, los informes indican que se puede mejorar en cuanto a mostrar más discernimiento en este importante campo. Escuche el siguiente ejemplo tomado de la vida real. Estimado hermano, mi hijo de 21 años de edad tiene distrofia muscular y ha estado en una silla de ruedas desde que tenía 8 años. Ahora necesita que la familia le haga todo. Como se podrá imaginar, la esperanza del reino lo es todo para él. Él ama a Jehová y le gusta asistir a todas las reuniones, pero asistir a la asamblea regional le produce mucha ansiedad. Aún así, hace un gran esfuerzo por estar ahí. Prefiere sentarse en las filas de atrás porque no le gusta llamar la atención cuando constantemente tiene que ajustar su asiento e ir al baño. Al acomodador no le gustó cuando le pedimos que nos dejara sentarnos en ese lugar y nos dijo que no podíamos. Como insistimos, terminamos en la parte de atrás y tuvimos que quitar un asiento para acomodar la silla de ruedas. Parecían estar más preocupados por reglas que por nuestras necesidades. En nuestra asamblea, la cantidad de sillas de ruedas superaba los espacios reservados. Aunque el sábado fue frustrante, el domingo fue peor. Nos volvieron a decir que no moverían sillas y que no podíamos sentarnos allí. Mi familia tuvo que separarse. Mi esposo se sentó con mi hijo en el área para personas con discapacidades. Y mi hija y yo, y mis 3 nietos, que están entre 6 meses y 4 años de edad, tuvimos que sentarnos en otro lugar. Como madre, eso me disgustó mucho. Yo quería que estuviéramos juntos porque todos sabemos cómo ayudar a mi hijo. Esto es lo que pido en oración, que capaciten a los acomodadores, sobre todo a los que atienden el área de personas con discapacidades, para que demuestren mucho amor y ayuden a quienes se esfuerzan tanto por asistir a la asamblea. Capacítenlos para que sean flexibles y busquen la manera de acomodar a las familias de los discapacitados, en lugar de solo decir, no se pueden sentar aquí. Gracias por todo lo que hacen por nosotros. Cuenten con nuestras oraciones sinceras a favor de ustedes. Aunque esta experiencia no es lo habitual, destaca lecciones muy importantes. Entre ellas está la necesidad de usar discernimiento al tratar con cada situación, mostrando amor y empatía con lo que decimos y cómo lo decimos. Nunca debemos olvidar que nuestra función principal es atender las necesidades de los asistentes y no simplemente hacer cumplir las reglas. Aunque no podamos satisfacer toda solicitud de quienes tienen necesidades especiales, debemos esforzarnos por ser refrescantes como lo fue Jesús. Esta interesante experiencia se muestra una queja de mala atención en base al punto de vista de cómo están tan preocupados por hacer cumplir solo reglas en vez de preocuparse por las necesidades de personas con problemas especiales. Podemos hacer un contraste con lo que ocurre en casos de abuso sexual infantil, donde este también es una de las líneas de razonamiento que se pueden considerar al apreciar que las políticas que la sociedad, como afirman sus líderes que tenían problemas, pero no por la particularidad de los casos sino por proteger la imagen o reputación de buena organización, que le muestran a sus adeptos o a los simpatizantes,
pero aquí el punto muestra cómo deben considerar un caso especial, viendo desde un punto de vista razonable. Tenemos a una testigo quejándose de la dirección que han demostrado los hermanos al no atender sus necesidades particulares y la organización ha decidido mostrar esta carta en este caso a los hermanos que son generalmente convocados para esta asignación y entre ellos pudieran haber muchos nombrados, pero aquí el punto hace constatar que los acomodadores deberían de mejorar su trato demostrando consideración, y que no solo sigan instrucciones como la de que en el área de discapacitados solo debe haber un acompañante para cada hermano con discapacidad, es decir, una sugerencia que produjo un cambio debido a una presión externa. Es en lo que la organización ha sido hallada negligente en gran parte por las acciones de sus miembros y estos han encontrado un refugio al ampararse en lo que la organización debe hacer para tratar estos asuntos dejando a las víctimas no solo con una mala experiencia sino además con desconfianza a la organización, como destaca esta hermana de lo que vivió en esa asamblea, y eso que la organización es tan meticulosa para discutir reglamentos y directrices incluso, cuando no hay ningún precedente bíblico para tal asunto, y que por lo general toda situación posible pudiera haber sido cubierta, debido a la gran cantidad de material que existe, viendo el curso completo incluyendo la parte de los hermanos que atienden en los estacionamientos, se puede percibir que todo está sumamente organizado, como diría el Chapulín Colorado, está todo fríamente calculado y todo lo que se ha preparado en estos cursos es para que cada hermano pueda hacer lo mejor posible su trabajo, y eso que solo mencionan directrices que los acomodadores debemos tener en cuenta, pero lo que está más a fondo como quienes están asignados a organizar una asamblea y lo que deben de hacer para que todo esto se pueda organizar y hacer de manera ordenada es bastante complicado y sé que no todas las situaciones se van a poder demostrar. Solo por dar un pequeño ejemplo, para este año se había pensado realizar una asamblea internacional en Nicaragua, el anuncio se había dado un año antes, y ya se mostraban los avances en las reuniones. Hasta unos hermanos de la sucursal habían venido a inspeccionar el local que sería el Estadio Denis Martínez que se encuentra en la capital Managua. Así que el punto central es que por estar tan pendiente de las directrices se puede perder de vista el que estamos sirviendo a personas con circunstancias y particularidades y que desean ser tratadas de la mejor manera posible. Pero si la organización aplicara esto en el caso de la pedofilia, que sea mostrado más de parte del abusador que de la víctima, y actuara sin que sea obligada por presiones externas, la historia que contaríamos sería muy diferente. Una de las experiencias más traumáticas que pudiera atravesar a alguien es que se le pierda un ser querido en la asamblea. Por lo general, son los niños pequeños quienes se pierden. Pero no es extraño que las personas con problemas emocionales o mentales también se extravíen. En la mayoría de los casos, la comunicación rápida, precisa y clara produce buenos resultados. ¿Cómo se puede lograr esto eficazmente? ¿Qué respondería usted? Observemos la dramatización de unos padres que pierden a su hijo en la asamblea regional. Fíjense en todas las medidas que se ponen en marcha tan pronto uno de los padres notifica que su hijo se ha perdido. Presten particular atención a cómo el departamento entero entra en acción, sigue las instrucciones y trabaja en armonía para obtener buenos resultados. Hola, amor. Hola, cariño. ¿Dónde está Jaden? ¿Con tu mamá? No, acabo de dejar a mamá en el asiento. Pensé que estaba contigo. ¿Conmigo? ¿Por qué pensaste eso? Porque cuando fuiste al baño, él te siguió. ¿Estás bromeando? No nos alarmemos. Volvamos al asiento. Tal vez esté con Tommy. No, busquemos por separado. Buena idea. Llamaré al papá de Tommy y luego vuelvo al asiento. Buscaré a un acomodador. Bien. ¿Tienes tu teléfono? Sí. Llámame tan pronto llegues. Está bien. Hermano, por favor, mi hijo está... Ay, un momento, es mi esposo. Está bien. ¿Está allí? No, nadie lo ha visto. Tommy está aquí con su padre. ¡Ay, Jeff! Tranquila, Tiff. Vamos a encontrarlo. Habla con el acomodador.
Pídele que llame a objetos perdidos. Voy para allá de inmediato. Mi hijo está perdido. Llamaré a objetos perdidos ahora mismo por usted. Sí. ¿Hermano Simons? Sí, dime. Hola, habla Bill Sheck. Soy acomodador en el pasillo sur. Una madre me acaba de informar que su hijo está perdido. Ok, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Qué edad tiene? Jaden Turner. Tiene 6 años. Tiene el cabello castaño. Lleva un traje negro con un corbatín rojo. Bien. No lo hemos visto. Bien. Hermano García, hay un niñito perdido. No está en objetos perdidos. Voy a llamar al departamento de acomodadores ahora mismo. ¿Está bien? Claro. Muy bien. Hola. ¿Marty? Hola. Es Bill Sheck. Estoy en el pasillo sur. Una madre me acaba de informar que su hijo está perdido. Su nombre es Jaden Turner. No hemos oído nada. No. Todo estará bien. Nos encargaremos de ello. Vamos a ayudarla. Les daré los detalles sobre Jaden. ¿Está bien? Sí. Muy bien. Marty, el niño se llama Jaden Turner. Tiene unos 6 años. Bien. ¿Dónde están sentados? ¿Dónde están sentados? Sección 9, el primer nivel, tal vez subiendo unas 10 filas. Dice que en la sección 9. El primer nivel, tal vez subiendo unas 10 filas. Bien. ¿Por qué no vienes aquí con su mamá? Y, Bill, pregúntale a ella si tiene una foto de Jaden en su teléfono inteligente. Eso nos ayudará mucho. Muy bien, vamos de camino. No lo hemos visto todavía, pero pronto todos los acomodadores sabrán que estamos buscando a Jaden. Lo hallaremos. Algunos acomodadores ya van para la sección de asientos donde están ustedes. Está bien. ¿Tiene una foto de Jaden en su teléfono? Sí. Qué bueno. Muy bien, ya está. Ok, vamos. Sí. Mami. Bien, gracias mis hermanos. Ok, eso se ve bien. Lo puedes enviar. Asegúrate de enviarlo también al hermano Scott Jacobs en estacionamiento. ¿Está bien? Gracias, mi hermano. Hola, Scott. Sí. Habla Marty. Dime, Marty. Sabes, hay un niño perdido. Tiene 6 años. Lleva un traje negro y un corbatín rojo. Te enviamos un mensaje de texto sobre la situación. ¿Podrías, por favor, informarles esto a los hermanos que trabajan contigo? Lo agradeceríamos. Ajá, bueno, gracias. Manténme al tanto. Oh, recibí el mensaje. Disculpen, hermanos. Necesito comprobar algo. Está bien. ¿Pasa algo? Sí, estamos buscando a un niño perdido. Oh, lo siento. Espero que lo encuentren. Yo también. Gracias. Gracias. Sí, me parece bien. Un momento. Soy Jeff Turner. Hola, Jeff. Hemos enviado una foto a todos los acomodadores y a los hermanos de estacionamiento. ¿Está bien? Así que es solo cuestión de tiempo ahora. Muchas gracias. Yo lo siento mucho. Sé que ustedes, hermanos, están ocupados. Jeff, no hay razón para disculparte. Por eso estamos aquí, para servirles. Es una bendición de Jehová. Y recuerda, hasta los padres de Jesús pasaron por la misma experiencia. Hola, mi cielo. Me llamo Molly. ¿Cómo te llamas? Jaden. Jaden. Vamos a encontrar a tus padres. ¿Son Jeff y Tiff tus papás? Ajá.
Muy bien. ¿Están aquí en la asamblea? ¿Jaden? Vamos a ver si los encontramos. Jaden, ¿Cómo sabes mi nombre? te estábamos buscando por todas partes. Qué bueno que te encontramos. Estaba aquí esperando a mi mamá, pero nunca salió del baño. Pues tu mamá está bien. Está preocupada por ti. ¿Me puede acompañar y llevar a Jaden de la mano? Claro, sería un placer. Vamos a ver a tus papás. Bien. Oh, un momento. Hola, Marty. Habla Kenny. Encontramos a Jaden. Él está bien. Excelente. Un momento. Todo está bien. Ya viene de camino. Tráiganlo. Bien, nos vemos pronto. Vamos a ver a tu mamá y papá. So obviously what we've just seen is a dramatization showing what is supposed to happen at a convention when a child gets lost. And if you watch the whole thing, I've had to give you like an abridged version of what happens. But they have this very effective system that they put in place to notify all the attendants. All the attendants, as you see, get a picture of what Jaden looks like so that they can keep an eye out for him. And eventually Jaden is reunited with his parents. It's fantastic that attendants have this system in place, or at least they're being trained to follow these steps. I think that's brilliant. My concern is that this same concern about protecting children is not visible in other areas. And if you remember at the beginning of the video, we were told that without a doubt, the care and protection of Jehovah's sheep are a priority. And we saw that in action in this dramatization about Jaden. We don't see it in action when it comes to the handling of child sex abuse accusations among Jehovah's Witnesses. In fact, we see the exact opposite. And what disturbs me is that although they have clearly devoted a lot of time and thought and effort to creating this material that will train attendants on how to find a lost child at a convention, they haven't devoted any time or energy or effort or thought into telling elders to notify the authorities whenever there is an accusation of child abuse. That seems to be a glaring omission. And if you're a Jehovah's Witness watching this, you'll be saying, oh yes, but we have printed lots of material on child abuse. There are lots of magazine articles and even a Caleb and Sophia cartoon that are intended to instruct and train parents when it comes to child sex abuse. But the problem is all of that material is preventative. It's all instructing parents and children on how to stop it from happening in the first place, even to the point where it's almost implied that it's within a child's power not to be raped. What you don't get in any of that material is what to do once it's happened. And you certainly don't get in any of those multiple magazine articles that have been printed over the decades, nowhere will you find clear instruction that parents should go to the police. And when you look into the issue, you find out that there are reasons for that. And the whole witness perception of the two-witness rule and confidentiality and protecting Jehovah's name all factors in to why parents aren't told to go to the authorities in every situation. So I just thought it was interesting to show you that segment, because it's rather poignant to think that although they do protect children when it comes to a child getting lost at the convention, they don't have the same concern or the same readiness to act when there is an accusation of child sex abuse, which is the worst thing that could happen if you're a parent.
Hemos aprendido que todos desempeñamos una función en ser amables y vigilantes. Exige discernimiento para equilibrar ambas cosas, especialmente cuando alguien pudiera parecer tener malas intenciones. ¿Cómo averiguamos amablemente los motivos de una persona sin incomodarla? ¿Cómo puede tratar a tales personas de manera amable pero firme? En las siguientes escenificaciones, piense en cómo ha manejado estas situaciones en el pasado y qué lecciones se pueden aprender para el futuro. Tomamos malas decisiones. Este mundo desleal no valora las promesas hechas. Lo vemos con los votos matrimoniales y con los acuerdos de crédito. Lo que le importaba a él fue lo que usted dijo. Usted le dio su palabra. Usted le hizo una promesa solemne. Eso es la dedicación. Es una promesa. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Qué llevó a esta situación y dónde estuvo el fallo? Mientras vemos el próximo video, prestemos atención a todas las oportunidades que no se aprovecharon para evitar que esta situación se agravara hasta llegar a un punto crítico. Yes, this is the worst nightmare of any convention or assembly attendant, is someone rushing up onto the stage during a talk. And what's interesting is that Watchtower probably thinks that most apostates or those who don't like the organisation would relish the opportunity to do this. And while there are certainly some who would behave in this way, it's not in, I have no interest in doing what this individual is doing. I am quite happy to share my thoughts on YouTube, and if people find them interesting, that's up to them. But I certainly don't see any merit in disrupting an assembly or convention or Kingdom Hall meeting. In fact, I think if I were to do that, the rudeness of my behaviour in interrupting an act of worship would drown out anything I had to say, so that people wouldn't really be interested in any message I had to share. They would purely be thinking, why are you interrupting this special day that I've gone to such great lengths to attend? But nonetheless, I'm sure there are individuals who would relish the opportunity to behave in this way. So what we're now going to see is a segment showing how the guy got up on stage, what went wrong, where there was a breakdown in what the attendants were supposed to be doing, so that attendants can learn how to deal with these incursions. Buenos días. ¿Es la primera vez que asiste a una de nuestras asambleas? Disculpe, señor. ¿Puede caminar por la acera? No es seguro por allí. Disculpe. Uno puede ver el mar desde allí. Es asombroso. Fue increíble. Y de este lado... ¿Cómo estás? Lo siento. Disculpe. Bienvenido a la asamblea. ¿Le puedo ofrecer un programa? ¿Cómo se describe? Se fijó en el versículo 35, rasgó sus prendas de vestir. ¿Por qué? ¿Por qué rasgaría sus prendas por una promesa que había hecho? De seguro, ¿habría alguna manera? Jehová no era un evento, era una actividad continua, algo en lo que se enfocaba cada día. Y si Él tenía que hacer eso, nosotros tenemos que hacerlo. El amor leal a Jehová lo motivó a usted a hacer una dedicación. ¿Puede cumplirla? Este mundo desleal no valora las promesas. Hasta ahora,
hemos escuchado sobre una larga lista que menciona la Biblia de personas que le fueron leales. Hoy vamos a hablar sobre algunos ejemplos de personas imperfectas y de nuestro Padre, Jehová, el mayor ejemplo de lealtad. Y veremos cómo podemos seguir estos ejemplos de lealtad. Tal vez usted fue muy elocuente, pero eso no es lo que le importó a Jehová. Lo que le importó fue lo que usted dijo. Y de nuestro Padre, Jehová, usted le dio su palabra. Le hizo una promesa solemne. Eso es la dedicación. Es una promesa. ¿Se fijó en que pasó por 16 acomodadores sin que alguien iniciara una conversación con él? ¿Qué debió haber alertado a los acomodadores de un posible problema? Su apariencia, sus expresiones faciales, su falta de comunicación, su reacción negativa cuando se le ofrece un programa. Cada una de estas señales era una posible indicación de que el hombre tenía la intención de causar problemas. Cada señal era una razón para iniciar una conversación significativa con él, para averiguar si de veras estaba interesado o para descubrir sus intenciones. Aunque los hermanos fueron amables y observadores, fallaron al no iniciar una conversación con el hombre para averiguar por qué estaba allí. Again, in no way would I condone this sort of behavior, going into any kind of religious meeting and disrupting it in this way. But I find this whole video fascinating as a glimpse into, again, the way Watchtower perceives opposers and its stereotype of what these individuals may look like and how they may act. And you have this fascinating commentary at the end where apparently if you reject the beliefs of Jehovah's Witnesses, this will manifest itself in your appearance, in your facial expression, in your lack of communication, and if you have an odd response when handed a program. All of these are really quite superficial measures if you think about it. If you're going to judge people based on their appearance, based on their facial expression, based on their lack of communication, I mean, what if someone's shy? You know, what if they're just not good around people and not very talkative? Are you then going to automatically assume that they're there to disrupt the meeting? So I find it fascinating that although Jehovah's Witnesses are a religion that prides itself on being spiritual, on looking beyond the physical appearance and trying to perceive what people's spirituality is, here when push comes to shove and you have an attendance video that is preparing attendance for possible intruders, they're listing off a whole bunch of criteria for detecting disruptive individuals that are wholly superficial. But having just seen how the attendants shouldn't have dealt with this disruptive individual, we're now going to see how they should have dealt with him. En los próximos segmentos de video, observen cómo los hermanos averiguan con tacto las intenciones del hombre e impiden que la situación empeore antes de que éste siquiera entre en el edificio. Buenos días. ¿Es la primera vez que asiste a una de nuestras asambleas? Disculpe, señor. ¿Puede caminar por la acera? No es seguro por allí. Disculpe. Hermano, ¿podrías tomar mi puesto brevemente? Voy a asegurarme de que todo esté bien.
Buenos días, joven. Bienvenido a la Asamblea Regional. ¿Cómo puedo ayudarle? No puedo. ¿Puedes ocupar mi puesto mientras ayudo al hermano Lee? ¿Podrías esperar aquí, Claro, por favor? aquí. Bien. Gracias. Hola, señor. Bienvenido. ¿Puedo ayudarle? No, solo quiero ver qué está pasando, ¿está bien? Nos alegra que esté aquí. Así es. Nos gustaría entrar con usted y ayudarle a hallar un asiento. Acabo de decirles que no necesito su ayuda. Solo vengo a buscar a alguien. Eso pudiera parecer sencillo, pero le aseguro que no será fácil. Probablemente hoy habrá más de 5,000 asistentes. De verdad, no es un problema para nosotros entrar y ayudarle a encontrar a su amigo. ¿A qué congregación asiste la persona que busca? Sería un placer entrar y ayudarla a encontrarla. ¿Cuántas veces tengo que decirles que no necesito su ayuda? Hace poco mencionó que le interesa lo que está pasando aquí. Me encantaría explicarle por qué nos juntamos de esta manera. ¿Me permite mostrarle el texto que usamos como base para el tema de nuestra asamblea en su propia Biblia? Es la versión del rey Jacobo, ¿cierto? Sí, es la Biblia verdadera. A mí también me gusta esa versión. No sé si lo sabía, pero los testigos de Jehová imprimieron esa versión y la distribuyeron por décadas. De hecho, cuando yo era pequeño, recuerdo que mamá y papá consiguieron un ejemplar de esa versión en el Salón del Reino. No me diga. ¿Le parece que me importa? Creo que no me van a dejar entrar. Nos encantaría que Claro asistiera. que sí. De hecho, los tres podemos entrar juntos. Esta gente... ¡Olvídenlo! ¿Podrías seguirlo, por favor, y asegurarte de que abandone la propiedad? No queremos que entre al edificio por otro lugar. Tal vez quieras esperar unos segundos para que te mantengas a cierta distancia de él. Voy a llamar al superintendente. Puedes ir. Gracias. Lo resolveremos. Oh, espere, tengo una llamada. Es Rick. Hola, Rick. Pues acabamos de hablar con una persona bastante airada. Ah, entiendo. La situación está bajo control, pero quiero darte los detalles. Muy bien, Rick. Ahora mismo estoy caminando. Si puedes, envíamelos y yo se los hago llegar a todos los acomodadores. Muy bien, gracias. Lo agradezco. Buen trabajo, mi hermano. Gracias. Por favor, manténme informado. Bien, de acuerdo. Muchas gracias. Muy bien. Creo que ese es su auto. Sí, es él. ¿Vas a hacer la llamada? Sí, por supuesto. ¿Martí? I hope you noticed that at the beginning of this segment, we were told that the attendants would be skillfully discerning the intentions of the man. And what we actually end up seeing is nothing of the sort. They never actually find out what this guy's intentions are. They don't, for example, find out, oh, I want to come in and storm onto the platform stage. All they really figure out is that he's antisocial. And as I already argued, it could be that he's just purely shy, and that all of this kind of bombarding him with attention and questions could be very off-putting for a shy person. It's just ironic that the entire premise of this segment is that this guy's motives for attending are insincere, and the way that attendants are being trained to deal with this insincere intruder is to themselves be insincere. So you have them engaging in this kind of empty conversation just to stall him, and even making expressions such as, we would love for you to attend, we would love for you to come inside and find a seat, when it's quite obvious from their actions as soon as he's beyond earshot that they really do not want him to attend. They really want this guy to be as far away from the venue as possible. And again, the portrayal of this individual as just this obnoxious, antisocial, rude individual
it just grates, because this is the stereotype that Jehovah's Witnesses have in their minds when they think of apostates, when they think of people like me. When in actuality, it's a small minority of former believers who behave in this way. In fact, I would go as far as to say that if someone turns up at a convention waving a King James version and their car has a bumper sticker that says Jesus saves, the chances are that they never actually have been a Jehovah's Witness. They're probably just a born-again Christian who is trying to use this event as an opportunity to share their version of what God's one and only truth is. ¿Qué evitó que esta situación empeorara? Ante todo, los acomodadores estaban en posición y alerta en todos los lugares. Cuando el hombre no siguió las instrucciones del acomodador en el cruce peatonal, el hermano no dejó el asunto allí. Le pidió a su ayudante que tomara su lugar y coordinó sus esfuerzos con los demás acomodadores. Los acomodadores de la acera se esforzaron por iniciar una conversación amigable con el hombre. Cuando éste no quiso hablar, todos los acomodadores trabajaron juntos para coordinar sus esfuerzos. Los hermanos intentaron iniciar una breve conversación espiritual sobre el programa. Su negativa a conversar dejó claro que tenía otras intenciones. Los acomodadores no le negaron la entrada, sino que se ofrecieron para entrar con él para conseguirle un asiento. También se ofrecieron para ayudarle a encontrar a la persona que dijo que buscaba. Cuando el hombre se retiró, los acomodadores se aseguraron de que abandonó la propiedad. Durante y después de la interacción, los acomodadores se comunicaron con el departamento de acomodadores, y este alertó a todos los acomodadores dándoles una descripción del hombre. En ocasiones, la misma persona pudiera regresar más tarde el mismo día u otro día. Observe el segmento final de nuestra escenificación. Hola, me alegra verlo. ¿Cómo puedo ayudarle? So it turns out this guy was a total pushover after all, because all it took to stop this individual who was bent on infiltrating the venue and storming onto the stage, all it took to stop him was for a nice elder to come up and say, "Hello, it's nice to see you. Is there anything I can do for you?" Se pueden utilizar hermanas para ayudar en las zonas donde se dejan y recogen a los mayores y a los que tienen salud delicada. Dichas hermanas no deben usar el cordón portacafete anaranjado ni dirigir a otras personas. So you'll remember I mentioned earlier that there are a couple of clips that show the way sisters are patronized within the Jehovah's Witness religion, and that's the second of the two clips, where attendants are told that under no circumstances are women to be given orange lanyards, or are they allowed to direct people? You know, imagine the horror
if a woman were to direct a man or give directions to a man when he turned up at a convention venue. But that's the reality you face when you are a woman in this organization. You are basically a second-class citizen. You are looked down on, and verses in the New Testament that talk about women being silent are applied in a very literal way, so that under no circumstances could you even come close to a position where you are telling a man what to do. Una y otra vez, la sucursal recibe comentarios positivos de hermanos que han recibido esta ayuda. Fíjese en cómo esta provisión amorosa ha tenido un buen efecto en la vida de esta hermana. Lo más sorprendente para nosotras fue que alguien salió a ayudarnos aún bajo la lluvia, porque estaba lloviendo fuerte cuando llegamos por la mañana. Y mi hija y yo nos miramos y dijimos, ¿cuándo empezaron a hacer esto? Y dije, esto debe ser una provisión de Jehová, porque Él sabe que dijo que no nos abandonaría en nuestra vejez. Y necesitamos toda la ayuda que podamos recibir. Así que agradecemos mucho la ayuda que los hermanos nos dieron. When you are a Jehovah's Witness, you are very easily pleased. As we've just seen, all it takes is for there to be an arrangement where people who are elderly or infirm, when they turn up at the venue, they have someone to greet them and help them to their seat. That's all it takes, apparently, to prove that this is Jehovah's organization, because this is an arrangement that could only have been brought about by Jehovah. La plataforma. Se asigna un hombre clave para supervisar a los acomodadores en el área de la plataforma. A él le interesa especialmente controlar la plataforma y sus inmediaciones, mantener la vigilancia en todo momento, impedir el acceso no autorizado a la plataforma. El área de la plataforma exige atención especial, ya que cualquier disturbio allí afectaría el programa y pudiera perturbar la paz de los presentes. Por eso, mantener la seguridad de la plataforma en todo momento es una prioridad. Se debe seleccionar con cuidado a quienes sirvan de acomodadores en esta área. Tendrán que ser vigilantes en todo momento, estar siempre alerta, tener buen juicio y, sobre todo, ser capaces de actuar enseguida para impedir un disturbio o controlar a una persona problemática. La preparación de antemano es vital. Durante cada día del programa, se asigna a los acomodadores a sentarse cerca de la plataforma para vigilar y controlar el acceso al área. Ningún acomodador debe sentarse al lado de la plataforma con la cara hacia el auditorio. Esto puede distraer al auditorio y es incómodo para el acomodador. Más bien, los acomodadores deben sentarse a los lados, donde puedan ver claramente toda la plataforma. Deben estar suficientemente cerca para intervenir si una persona no autorizada se acerca a la plataforma. En caso de que una persona insista en querer acceder a la plataforma durante el programa, los acomodadores tomarán medidas razonables para impedir que lo haga. En todo caso, se ha de informar a la administración del local o a la superintendencia en cuanto a este tipo de personas. So that was the last clip I wanted to show you. There's nothing amazing about it. I just find it fascinating as someone who used to be an attendant for a number of assemblies and conventions. It's fascinating to see Watchtower in an instructional video to attendants playing out this scenario and spending quite a lot of time dwelling on what will we do if there is an imposter who wants to get on the stage. It reveals, I think, some level of insecurity. I mean, obviously, I don't blame them for taking security seriously, and they have every right to make sure that there are measures in place to stop this sort of thing happening. But nevertheless, it's an interesting insight into the fear and the siege mentality that is intrinsic to being in this religion, because when you are a Jehovah's Witness, you are taught to think
that persecution is part of the job. If you're not being persecuted, something is wrong, because Jesus said that his followers would be persecuted, and obviously this persecution will come in a variety of forms, including people disrupting our worship. And that's why I am so vocal when it comes to the importance of not disrupting meetings and not disrupting assemblies and not disrupting conventions, because we see here that that's exactly what Watchtower is anticipating. They are expecting people who criticize the organization to behave in this way, to be antisocial, to be rude, to be evangelical nut jobs waving their Bibles around. And I just think the more we can confound that stereotype and engage in a respectful, productive way, where possible, with Jehovah's Witnesses, whether it's directly with friends and relatives, or just by making videos or posting blog articles, or just engaging respectfully on Twitter, which I see a number of ex-witnesses doing now, I think that's a far more productive way of reaching out to those who are in the grips of this organization and helping them to understand that there is something better waiting for them if they can just look behind the curtain and give themselves permission to do research. But that's everything I wanted to show you. Again, the whole thing is a number of hours long, but I've abbreviated it just to show you the parts that are interesting to me, and maybe those same parts are interesting to you. I was particularly disturbed by the whole thing with Todd and Todd's mother, and the very tangible grief, really. She was grieving her son purely because he didn't want to go to the convention, or he was being dragged there against his will, which says everything about the organization. If you're an outsider watching this, you don't know anything about the organization, this is what it's like growing up as a Jehovah's Witness, and this is how parents are instructed or trained to deal with their children. Drag them along, get them baptized as young as possible, as we saw in the part about the inactive woman. This is the reality of being a Jehovah's Witness, and I find it fascinating that Watchtower cannot make something as simple as a video instructing volunteers on how to be crowd stewards without injecting this cultiness and this control and this emotional reasoning, the highly charged melodramatic music and everything. I just find it fascinating that they just cannot help themselves but make it manipulative. So that's everything basically that I have to say on this leak. I don't really know where this leak has come from. I just know that this is an authentic Watchtower video. I'm sure you'll have found it interesting, or at least I hope you found it interesting. Please don't forget to subscribe to this channel if you want to see similar videos. And as always, thank you for watching.